Dicho esto de Sagitario, vamos para el que sigue, que es Capricornio. ¿Les parece? Vámonos a Capricornio. Ahí ya les di la información del aviso parroquial. Ya ustedes lo pueden encontrar. Más fácil. A ver, Capricornio. Ascendentes, soles o luna Capricornio. Exacto. A ver, Capricornio por acá. Una luna llena que se va a dar, vamos a mirar esto, luna llena que se da para Capricornio en la casa 6. ¿Qué pasa con la casa 6? Una luna llena a Capricornio, asistir la salud, situaciones de salud, situaciones, a veces cuando pensamos en la salud, únicamente se nos viene a la cabeza los temas de salud física. Una luna llena en Géminis, en la casa 6, también dice atender la salud mental. ¿Cómo está nuestra salud mental, Capricornio? Si eres ascendente Sol Luna, es una invitación este 4 de diciembre para revisar todos aquellos pensamientos, esquemas rígidos, estructurados. Capricornio, ascendente en Capricornio es un signo que tiende a ser, es el viejo del zodiaco. Entonces Capricornio tiende por excelencia a ser terco. Y esto lo digo con plena convicción. Yo soy de signo Sagitario y es uno de los temas que hay que estar vigilando todo el tiempo. Ascendente en Capricornio y Sol en Capricornio, la terquedad puede estar ahí. Sí, es un signo muy perseverante, es un signo muy trabajador, es un signo que tiene muchas cualidades, pero no todo es bonito. Es Capricornio, esta luna llena en Géminis te está invitando en la casa 6 a trabajar todos los procesos de salud mental, a trabajar todos los procesos de salud emocional, típico también, recordando que Mercurio está haciendo un trígono con Júpiter y la misma cuadratura que tiene o que hemos venido hablando para todos los signos, también aplica para Capricornio. A veces a Capricornio se le olvida mucho ocuparse de su salud, por ejemplo. Y si tienes una luna llena en la casa 6, pues también está hablando de ocuparse, hacerse cargo acerca de los temas habituales. ¿Qué hábitos se deben incorporar? ¿Qué hábitos se deben terminar? Hay que mirar la dieta, hay que mirar lo que se consume, lo que no. Entonces ahí es donde Capricornio debe hacer como un insight especial y estar revisando si todas estas partecitas están ok, como que ir chuleando todos estos temas. Javier, ¿aplica para medio cielo Capricornio? Sí, también sería muy bueno. Es una luna llena que invita también a Capricornio a alimentarse, a nutrirse a través del pensamiento, a nutrirse a través de la comunicación, a escucharse y sobre todo la palabra clave, salud. Entonces, Capricornio, momento de mirar salud, momento de mirar muchos temas de ustedes mismos, de cómo está funcionando la materia, cómo está funcionando el cuerpo, cómo está funcionando la maquinaria. Dice por aquí, yo tengo muchas cosas en la 10 y me siento a veces Capricornio. Puede ser. Capri es más terco que Tauro. Yo creo que se dan la mano. Puede llegar a ser porque es un signo de tierra. Capricornio es un signo de tierra, es un signo anciano, es un signo que defiende lo convencional. A veces a Capricornio le cuesta trabajo abrirse a lo nuevo. A veces a Capricornio le cuesta como llegar a puntos medios o de negociación. Capricornio de una manera o en una polaridad negativa puede llegar a ser muy tajante en cerrar y en cortar ciertas cosas, en echar, en terminar. Y a veces no todo es blanco, a veces no todo es negro. Entonces, como que la ley de Capricornio es o blanco o negro muchas veces y eso hace que genere cierto grado de terquedad. En cambio, esta luna llena que ofrece Géminis este jueves 4 de diciembre invita a Capricornio a ser más flexibles, a ser más flexibles. Capricornio hay que trabajar la flexibilidad. Por eso la luna llena ocurre en un signo mutable, que hay distintas variantes, hay otro tipo de colores, existen otras formas de pensar, no todo tiene que ser tan rígido, no todo tiene que ser tan estructurado, no todo tiene que ser perfecto. También Capricornio puede llegar a caer en esa sensación de si no es perfecto o no es como él o ella quiere, entonces no sirve. No, aquí hay que aprender a negociar y aprender de esa energía geminiana, aprender de esa mutabilidad que ofrece una luna llena en Géminis en la casa 6, que hay otras maneras de hacerlo, hay otras maneras de decirlo y hay otras maneras de negociar.
Tú dijiste somos gruñones. Exacto. Entonces bajarle un poquitico al gruñón. Bajarle un poquitico al gruñón. Son tercos los Capris y Tauros. Cierra el viejo y vuelve a abrirlo. Algo así. Dice por acá. Vamos al odontólogo, hacemos ejercicios, comemos bien sanito. Exacto, ocuparse de todos los temas. Tengo a Lilith en Capricornio, ascendentes en Capricornio. Muy bien, la flexibilidad nos da la vida como una brisa fresca. Exacto, a veces Capricornio es muy como esto. Y si Cáncer es el signo que es la mamá de todos o la mamá del mundo, pues a veces Capricornio se puede creer el papá de todos. Y qué pereza ser el papá de todos. Entonces ahí es donde nos invita esta luna llena a trabajar todos estos pensamientos y estas creencias que no van, que no corresponden, y a soltar aquellos hábitos. Dice por aquí, ¿por qué caerá en eso? Siempre me lo pregunto, y eso que soy pez en 10. Yo tengo los dos, ascendente en Capricornio, Sol, Géminis. Imagínate, pues bueno, ahí hay bastante. Acuario, por fin, aquí me están diciendo, ay Javier, por fin Acuario. Llevo hora y media de live esperando que hables de Acuario. Pues muchas gracias por la fidelidad. Gracias por estar aquí esta mañana. Recuerden que tenemos el evento este domingo, ¿no? La despedida del fin de año va a ser este domingo también, para que ustedes puedan adquirir su pase, adquirir su boleta. Este sábado vamos a estar aquí en Orlando, reunidos de manera presencial, también cordialmente invitados. Y el próximo 13 de diciembre nos vamos a reunir en Miami. Entonces ya son los últimos eventos del fin de año. Para los que se quieran unir, todavía están a tiempo. Este domingo va a ser online para los que están en Chile, Argentina, México, España, que nos ven de otros lugares. Este domingo vamos a hacer el último evento online, 2025-2026, con sus propias cartas natales. Vamos a estar haciendo una meditación especial, cierre 25, apertura del 26, online este domingo. Presencial va a ser este sábado aquí en Orlando y el día 13 en Miami. ¿Dónde pueden adquirir su boleta, su entrada? En las distintas redes, en TikTok, Instagram, ahí ustedes pueden encontrar las distintas formas para hacerlo.